El verano ya está aquí y sé que muchos de vosotros vais a tener la oportunidad de viajar este verano y practicar un poco de español. Por eso hoy os quiero ayudar a aclarar una de las dudas más frecuentes de mis alumnos de español cuando viajan a España. Muchas veces los estudiantes de español os preguntáis, ¿qué tipo de lenguaje hay que usar para pedir algo con cortesía, de manera educada? Por ejemplo, si entras en una cafetería y quieres pedir un café, te vienen a la cabeza 1000 preguntas. ¿Qué tengo que decir? ¿Querría un café? ¿Quisiera un café? ¿Quiero un café? La forma de expresar cortesía es muy diferente en cada país de habla hispana. Por eso yo me voy a centrar en explicarte cómo funciona en España. ¡Qué calor! Como sabes, en este canal te enseño cómo se habla en la mayor parte de España, porque el español de España es el que yo hablo y el que conozco. Hoy os traigo algunos consejos para aprender a ajustar el nivel de formalidad en vuestras conversaciones en España. Seguro que muchas veces te has preguntado cómo pedir de manera educada en bares, en restaurantes, en hoteles, sobre todo si tu lengua materna es el inglés. ¿Cómo podemos traducir este tipo de frases al español? ¿Cómo? Piensa la traducción. Este tipo de frases no se pueden traducir de manera literal, palabra por palabra. La regla número 1 es no exagerar. Muchas veces aprendemos que para pedir algo con educación tenemos que usar formas como querría o quisiera. Quisiera un café, querría una cerveza. Aunque estas formas son correctas, en España son muy poco comunes y no solemos utilizarlas. En España usamos formas más directas, pero eso no significa que seamos maleducados, ¿eh? En nuestra cultura, la cortesía se expresa también con otros aspectos, no solo con las palabras. El tono, la sonrisa son igual de importantes que las palabras para nosotros. Así que venga, vamos a la teoría. Hay diferentes verbos que podemos usar para pedir algo con educación. Querer, gustar, necesitar, desear o incluso poner. Sí, usamos mucho el verbo poner. Y como te decía antes, usamos formas directas, tiempos verbales muy directos. ¿Y qué tiempos verbales usamos? Bueno, pues usamos el presente de indicativo. Por ejemplo, ¿me pones un café? ¿Me pones un café? O si hablas con una persona mayor, por ejemplo, y quieres usar la forma usted, ¿me da su teléfono, por favor? ¿Me da su número de teléfono, por favor? También podemos usar el imperativo, pero atención, porque si usas el imperativo tienes que suavizarlo con una sonrisa, con un por favor, porfa, vale. Por ejemplo, si estás en un bar y pides algo de beber, ya has pedido una Coca-Cola o una caña, una cerveza y te la han traído a la mesa. Pero te apetece algo para comer también, algo para picar. Puedes decirle al camarero simplemente, ponme algo para picar también, porfa. Ponme algo para comer también, por favor. Tráeme unas patatitas o algo. ¿Veis? A nosotros lo que nos importa de verdad es el tono, la sonrisa, la actitud. Y además muchas veces pedimos las cosas sin usar ningún verbo. Sí, sin verbo. La cuenta, cuando puedas, cuando puedas. ¿Mm? O por ejemplo, mirando la carta, el menú. Para mí la sopa. Para mí de primero la sopa. Recuerda, en España no exageres con la formalidad. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser necesario usar formas de cortesía un poquito más formales. Por ejemplo, si tienes un problema con la habitación del hotel
o si crees que se están aprovechando de ti y te están engañando. Por ejemplo, imagínate que un taxista te quiere cobrar mucho más dinero del necesario. En ese tipo de situaciones puede ser necesario usar un lenguaje más formal para crear una distancia y para resultar más firme. En ese tipo de ocasiones, la opción más común en España es usar el pretérito imperfecto de indicativo. Es un tiempo verbal que usamos para hacer una petición directa y firme, pero un poquito suavizada. Por ejemplo, ¿deseaba ver al responsable? Hola, quería cancelar la reserva porque la habitación no es igual que en las fotos de internet. O por ejemplo, al taxista que decíamos antes. Quería saber por qué me ha cobrado tanto, si la distancia ha sido muy corta. También se puede usar el condicional, pero es muy formal y se suele usar en la forma escrita, por ejemplo en los correos electrónicos. ¿Podría hablar con usted? Necesitaría una copia de la factura, por favor. ¿Podría llamarme en otro momento? Pesado. Y atención, porque el verbo querer es un poquito diferente, es una pequeña excepción. En España es muy poco común usarlo en el condicional, querría. Para nosotros es extremadamente formal. Preferimos usar el imperfecto, como decíamos antes, quería. Y en algunas ocasiones muy formales, cuando es necesaria mucha formalidad, el imperfecto de subjuntivo, quisiera. Entonces, imagínate que tienes que preguntar por el precio de un artículo en una tienda. Si dices, querría saber el precio, por favor, sonaría demasiado formal, casi artificial. Luego está la forma quisiera saber el precio, por favor. Esta forma es muy formal y la usaría, por ejemplo, no sé, un abogado en un correo electrónico de trabajo. La manera más natural en España sería el imperfecto de indicativo. Quería saber el precio, por favor. Quería saber el precio. Si quieres, cuéntame en los comentarios cómo funciona esto en tu país. ¿Sois más formales, menos formales que nosotros? ¿Usáis mucho las formas de cortesía? Cuéntame. Si este vídeo te ha parecido útil, compártelo con tus amigos para ayudarme a llegar a más estudiantes de español. Yo, como siempre, espero que el vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y hoy también espero que el sonido del vídeo esté bien, porque tengo el ventilador encendido. Hace demasiado calor. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Y feliz verano!